Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sonia Brull, soy la directora del Grupo de Ingeniería de Superficies y estamos con otra edición de las charlas GIS con la industria. Hoy tenemos el gusto de tener una presentación y una charla con la empresa Ionar Sociedad Anónima, viejos amigos y viejos conocidos. Tenemos con nosotros al doctor Amado Cabo, que es el presidente y fundador de la empresa, y a Esteban Carques, que es el socio gerente técnico. Amado es licenciado en física del Instituto Balseiro y también hizo su doctorado en Estados Unidos y a la vuelta trabajando en distintos lugares que, bueno, no me quiero equivocar, Amado, lo puedes completar en el INTI o relacionado con la Comisión Nacional de Energía Atómica, hasta que en un momento comenzó en su garage, tengo entendido, con Ionar Sociedad Anónima, y acá estamos. Y bueno, Esteban no tiene estudios formales universitarios, pero es una de las personas más estudiosas y formadas que conozco, que lee papers, y nos manda a Eugenia y a mí a buscar papers. Así que bueno, es un gusto estar con dos amigos y bueno, los dejo con la palabra, si quieren presentarse un poco ustedes y la empresa, y yo voy pasando las diapositivas. Perfecto. Primero, muchísimas gracias, Sonia, por este emprendimiento. Creo que no es usual en nuestro país querido que las universidades inviten a las empresas a discutir, a intercambiar ideas. Me parece algo fundamental. A lo largo de la charla lo vamos a exponer, si es necesario, con más detalle. ¿Quién soy yo? No importa, simplemente tengo muchos años, o sea que lo pueden encontrar en cualquier... Aunque la foto que has puesto ahí, ni el FFI ni el Mossad juntos me pueden encontrar. Me pueden encontrar. De todas maneras, bueno, nuestra empresa comenzó hace un poco más de 30 años, es decir, hace un poco más de 30 años que estamos brindando servicios a la industria. Hubo un periodo de incubación que fueron como 10 años, en los cuales la empresa no existía realmente, pero sí virtualmente. En esos años que se juntan con lo que mencionaba Sonia, que era mi estadía en la Comisión de Energía Atómica, sobre todo mi contacto con profesores del exterior, mis actividades en el INTI, qué sé yo, en esos años se va gestando la idea y se va confirmando la posibilidad de que hagamos un emprendimiento industrial. ¿Por qué industrial? Porque yo había nacido con la industria automotriz, con la industria de la maquinaria agrícola y con la industria nuclear. Es decir, todo eso corre por mis venas y por lo tanto yo le decía a Sonia, tengo simplemente muchos años. Creímos que era, en particular yo estaba convencido de que la Argentina, nuestro país, necesitaba industria moderna y factible y posible. Posible quiere decir que, bueno, íbamos a tener que hacer cosas que la industria necesitase. Sí, cosas de la mayor calidad posible. Esa fue la idea básica del comienzo. Empezamos por algo que reunía los conocimientos que nosotros ya teníamos y sobre todo nuestros contactos con el medio académico, con el medio empresario y con amigos de todo tipo. O sea que el comienzo de la empresa esencialmente es capital humano. Les repito esto, capital humano. No capital físico ni de otro tipo. Capital humano y muchas ganas de enfrentar el futuro y de correr los riesgos que en aquel momento ya eran terribles. Empezamos con la hiperinflación. O sea que estamos curados, estamos inmunizados frente a todos los virus económicos que pueda haber. Por eso llegamos hasta aquí. Quiero hacer esta síntesis simplemente como presentación de la empresa. Millones de detalles, obviamente, desarrollados en 30 años que no se pueden exponer en 15 minutos. O sea que eso queda para las preguntas. Espero despertar vuestro interés.
Y desde ya, muchísimas gracias por esta invitación. O sea que lo dejo a Esteban a partir de aquí para que cuente, él que está al pie del cañón, que cuente qué servicios, qué cosas hemos hecho, hemos brindado a la industria desarrollada íntegramente acá en el país, con conocimiento internacional, obviamente. No inventamos la rueda nosotros. Leemos paper, discutimos con científicos que saben muchísimo más que nosotros, ejemplo el equipo de ustedes y equipo de gente del exterior también, y podemos ir ensamblando y armonizando ese tipo de recursos. O sea que con eso empezamos. Creo que Esteban puede contar con más detalle y con mucha más sabiduría las cosas que se están haciendo en forma concreta. Después de esto, bueno, que Sonia lleve la batuta de este concierto. Muchas gracias. Gracias, Amado. Esteban. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias también por la invitación a esta presentación que es importante. Como dijo Amado, no voy a ahondar más en lo que él dijo, que ya lo dijo todo respecto a los nexos con el ámbito científico y académico y la parte industrial. Yendo un poco a lo que decía Amado, en los comienzos fue muy difícil la introducción de esta tecnología en el país porque ya existían tecnologías similares, no de la misma índole, pero digamos, la insulación existe hace muchísimos años, ya estaba instalada en el país con otras tecnologías más antiguas, y ante un mercado que no era muy exigente y que no lo sigue siendo todavía, lamentablemente, la posibilidad de incorporar la insulación iónica como algo novedoso y de mayor rendimiento que las antiguas tecnologías no fue una tarea fácil. Por eso hemos hecho a lo largo de 30 años una docencia muy importante con nuestros clientes. O sea, los clientes en general vienen con dudas muy grandes, a veces con grandes problemas de conocimiento con respecto a esta tecnología y de la tecnología de insulación en particular, y también de conocimiento de aceros, tratamientos térmicos. O sea, es un mercado con grandes falencias, salvo las empresas multinacionales o que tienen, digamos, definiciones técnicas del exterior, que esas sí tienen, digamos, haciendo eco de los planos originales, hacen mención de estas tecnologías, digamos, ¿no? Pero bueno, un duro camino a lo largo del tiempo, se fueron atendiendo una diversidad de industrias de todo tipo, a las cuales va orientada este tipo de tratamientos, inicialmente el área automotriz, el área de la matricería, que es muy importante y que aún hoy en día es una de las partes importantes del servicio que prestamos, toda la industria de lo que es matricería de inyección de plástico, inyección de aluminio, de forja, eso es un rubro particularmente importante. Por otro lado, la aplicación de estas tecnologías a todo lo que son mecanismos de maquinaria, de repuestos de maquinaria, que también lo hacen muy útil. Y por otro lado, en los últimos tiempos, el desarrollo de toda la parte de la industria petrolera, con el tema Vaca Muerta y compañía, que también hemos tenido ahí varios proveedores de esa industria que tienen que acudir a esta tecnología por razones de mayor necesidad de durabilidad de los componentes, ¿no? Que son muy exigidos. Así que, y a lo largo de todo el tiempo, digamos, hemos tratado de ir desarrollando nuevas tecnologías, apoyados también con Sonia y la UTN, en el tema inicialmente nitrulación iónica, después nitrocarburación iónica, y después más adelante estamos realizando nitrulación más oxidación, que es algo muy importante, que ya vamos a ver algunos componentes y podemos saber después en las preguntas con respecto a eso, pero es brindar una mejora sustancial en la capacidad de desgaste de las piezas y a su vez sumar una capacidad anticorrosiva extra que la hace de mayor durabilidad y de posibilidad de aplicación en ambientes que lo necesitan, ¿no? Por supuesto que ha habido vaivenes, como ya todos sabemos, en la industria, así que hay a veces que hay rubros industriales que están más fuertes que otros y ahí vamos, digamos, pasando de uno a otro. ¿Te parece que ponga el video, Esteban? Bueno, dale, ponelo así, vamos explicando también las fotos y algunos componentes que hay unas fotos de componentes que hemos realizado en distintos materiales.
Pasamos entonces, Esteban, a que nos cuentes un poco de estas cargas comunes. Sí, mirá, bueno, ahí en el video pudimos observar que tenemos, bueno, tenemos en funcionamiento 4 equipos, 3 de ellos verticales, uno horizontal. Después podemos, digamos, aunar, profundizar en el tema de las tecnologías, pero 3 son de pared fría y uno es de pared caliente, que son distintas alternativas que hay en este tipo de reactores. Las piezas que observamos ahí a la izquierda tenemos algo de leva, por ejemplo, esos son de 5160, un acero de aleación que se usa para este tipo de elementos que tienen un tratamiento previo de temple por inducción en las levas y después se hace el líquido iónico para generar capa blanca y generar buena resistencia al desgaste y buenas condiciones tribológicas de superficie. En la segunda, en el centro tenemos unos árboles de leva que hemos hecho recientemente, que son de motores diésel de 12 cilindros en vez de las locomotoras, General Electric, General Motors, GM, que tienen 1,20 m, 1,30 m de largo, cada uno son 4, y cada uno compone la mitad de un árbol de leva. El árbol de leva en total tiene casi 3 metros de largo. A la derecha tenemos una pieza que es de 4140, que es lo llaman pino, pero en realidad es un mandril, que es el que después va con unas mordazas ahí, que lo que hace es manejar los rodillos de laminación, eso es de la gente de Ciudad. Así que bueno, todos distintos tipos de materiales en ese caso, ¿no? Tenemos varias alternativas. Estos son todos equipos verticales. Bueno, acá también tenemos componentes mecánicos que básicamente el tratamiento está destinado a aumentar la resistencia a la fatiga y por supuesto la resistencia al desgaste superficial. En la izquierda tenemos cigüeñales, tanto automotores como, no en ese caso, pero hemos hecho infinidad de cigüeñales para compresores, para grandes compresores. Bueno, a la derecha tenemos unos componentes, esos son engranajes, también de donde se busca tener una buena capa de difusión para obtener una buena resistencia a la fatiga de la parte de los dientes, además del desgaste. En la siguiente tenemos unos cuerpos de fundición a la izquierda. Esto demuestra la versatilidad del tratamiento para distintos materiales, en este caso una fundición aliada. Esos son componentes de compresores de GNC, de gas comprimido, gas natural comprimido. En el centro tenemos unos contenedores de H13, que son los que se utilizan para inyección de aluminio. Esos son elementos que ya están templados a una dureza bastante alta y después se nitruran para evitar básicamente la adherencia del aluminio fundido sobre la superficie del material. Hay un tema termoquímico ahí en la superficie que con la nituración se evita parcialmente y mejora mucho el rendimiento. A la derecha tenemos una carga de elementos de inoxidable, de IC 316, en ese caso son todas válvulas esféricas, y ahí lo que se busca a través del tratamiento es, por supuesto, no alterar su condición de inoxidabilidad por un lado, pero por el otro lado, aumentar la dureza superficial para evitar el desgaste o el engrane en los asientos, que en general son asientos, también, en algunos casos metálicos, porque son para válvulas que trabajan a temperatura. Esas también son válvulas que se usan mucho ahora actualmente en todo lo que es GNC y demás. Muy importante la posibilidad de hacer aceros inoxidables con esta tecnología. Ahí, bueno, una vista de los equipos que ya lo habían visto a la izquierda. En el centro esa es una gran estampa que está hecha de fundición para doblado de chapa de la industria automotriz. Bueno, y a la derecha otra tantos cuerpos de cilindros de compresores. En la siguiente tenemos, creo que, a ver, bueno, ahí es el horno horizontal, con una matriz bastante grande, que es la que está a la derecha, ya tratada, y está cargada en el horizontal, como única pieza del horno, porque básicamente casi ocupaba todo el volumen del equipo. Esto demuestra la gran versatilidad que hay en la posibilidad de la mezcla de piezas al servicio de terceros que se hace, y que no son siempre cargas con piezas iguales, ¿no? O sea, hay diversidad de piezas, y eso es un poco el dominio que hemos tenido a lo largo de 30 años de experiencia de la conformación de las cargas, que en este tipo de tecnología es muy importante. Esta es una vista del equipo de pared caliente, justamente, que hacía mención antes, donde estamos tratando un par de camisas para el área petrolera, y a la derecha
se ve la misma pieza ya nitrurada y oxidada, o sea, ven un color negro mate, que eso da la pauta de la presencia del óxido superficial, que como consecuencia de esa oxidación tenemos una mejor resistencia a la corrosión de la pieza puesta en marcha, puesta ya en su lugar de trabajo. Cabe destacar que una de las ventajas de esta tecnología es el tema de las menores deformaciones, ¿no? Y toda una serie de cosas, bueno, posiblemente con las preguntas después eso lo vamos a ir evacuando. Ahí tenemos un par de fotos donde a la izquierda lo que queríamos mostrar es que es una tecnología que permite el enmascaramiento de zonas donde no se desea nitrurar, que pueden ser, como en ese caso, por pintura especial para este tipo de tecnología, es una pintura stop-off, todo lo que se ve pintado de azul, esas son zonas que está pintada y que después del tratamiento, esa zona no está nitrurada, no se nitrura porque la pintura hace de barrera y eso no se trata. Hay muchas veces que hay que proteger muchas cosas. Generalmente se acude a la pintura cuando son superficies irregulares, como en este caso, que son unos postizos de unos colizantes de una matriz de inyección de plástico. Pero hay otras maneras de evitar la nitruración, que es simplemente en esta tecnología donde el plasma no está presente, la zona no se nitrura. Por lo tanto, todas las piezas que están apoyadas sobre superficie metálica, esa zona no se nitrura, y todos los agujeros que estén tapados con un tornillo, como se ven hay esos tornillos sobre las piezas que están a la derecha y a la izquierda, esos agujeros tampoco se nitruran. O sea, es una de las ventajas de esta tecnología que permite evitar la nitruración en zonas con una tecnología bastante sencilla frente a otras tecnologías anteriores donde era más complicado y más costoso. A la derecha vemos un árbol de leva, donde se ha hecho un ensayo con un reactivo, ahí se ve la gotita que está celeste, digamos, y se mantiene de esa manera. Bueno, básicamente es un reactivo que permite comprobar la presencia de capa blanca en la pieza, y como eso es uno de los objetivos principales de esta tecnología, es una manera sencilla y directa de medir la presencia de capa blanca como una manera de controlar, hacer un control de calidad de la pieza final después del tratamiento, sin que sea un ensayo destructivo, básicamente. Así que bueno, por ahí estamos con el análisis. Después hay mediciones de dureza que no están mostradas acá en ninguna foto, pero que básicamente es un tema que podemos discutir más adelante con las preguntas, de cómo se mide dureza en piezas tratadas en superficie. Ahí hay un tema muy importante que nos viene dando mucho dolor de cabeza hace mucho tiempo, que es cómo los clientes piden los parámetros de dureza en una pieza nitrurada. Generalmente lo hacen de manera incorrecta. Así que después podemos, no me quiero prolongar mucho en esto, pero después si surge la pregunta lo comentamos. ¿Te parece, Sonia? Perfecto. ¿Comentario? Perdón. Sí, cómo no, Amado, dale nomás. Sí, bueno, todo lo que presentó Esteban me parece muy claro, pero quería sintetizarlo de alguna manera. Es decir, la diversidad de piezas y de tratamientos que él mostró son producto de un conocimiento básico de los materiales y de las reacciones químicas debidas a cada componente que tienen esos materiales, o a cada tratamiento previo de esos materiales. Por lo tanto, es un conocimiento muy vasto que normalmente no es transferible, no es comprable. Este es el problema de la instalación de estas tecnologías cuando se compran, entre comillas, llave en mano, porque el proveedor del equipamiento, seguramente de alta calidad, generalmente no está en condiciones de proveer este conocimiento que solo se genera en el servicio. Solo se genera en el servicio o en la investigación aplicada, como la que están haciendo en el grupo de ingeniería que nos invita, también, pero no es fácil obtenerlo por otro camino. Uno puede obtener conocimientos básicos muy puntuales de altísima calidad, pero cuando hay que poner eso en la práctica, siempre falta alguna pata esencial. O sea que quería destacarles eso. Es decir, la tecnología, este tipo de tecnologías tan atractivas, tan importantes, no son fácilmente transferibles llave en mano.
Y es por eso que en muchos lugares ha habido grandes fracasos con esto, porque se creen que es un tema de invertir económicamente y ya está resuelto el problema. No, esto no es arrancar viruta, esto no es forjar, esto es modificar un material de una pieza terminada. Esto es lo que quería destacarles. Bueno, ok, Amado. Hay algunas preguntas que algunos las van a hacer oral y otros nos van a escribir en el chat. Así que, Francisco, por ejemplo, tenés micrófono. Francisco Delfín también es egresado de la carrera de Ingeniería Electromecánica y está haciendo el doctorado con nosotros hace un año. Así que dale nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto siempre escucharlo a usted, Amado. La verdad que tendría que ser una fuente de inspiración de mucho más ingenieros y científicos del país. La verdad que tengo tantas preguntas que por ahí no sé por dónde empezar. Voy a empezar históricamente por el principio, después le dejo lugar a otro porque no voy a hablar yo todo el tiempo. Aún hoy en día, a ustedes por hacer o por llevar adelante este tipo de empresas, por concebirlas y ponerlas en marcha, les dirían que son unos locos, ¿sí? Sí. ¿Por qué eligieron la nitruración? Más allá de que ya dijeron que tenían antecedentes y contactos, ¿ustedes tenían algún estudio de mercado? ¿Sabían que esto se podía llegar a vender, que podía llegar a funcionar por algún lado? ¿Por qué lo eligieron? Voy a tratar de responderte rápidamente. Primero, era una tecnología que insistimos, la desarrollamos acá, no la inventamos. Esta tecnología había comenzado su aplicación industrial en Alemania, en el año 76. Esa fue la primera información que a mí me llegó de esos contactos con gente del exterior. ¿Cuál fue el atractivo? Y que uno cuando es joven cree que todo es posible. Bueno, hoy sigo siendo para usted. O sea que hay que meterse, hay que arriesgarse, sobre todo cuando uno cree que el resultado va a ser accesible. El medio acá accesible era, lo dije al principio, era el capital humano. Creíamos que había gente que iba a comprar, entre comillas, este resultado. Y bueno, eso es lo que pasó, con una cantidad de sacrificios que Esteban también mencionó, impresionantes. Pero bueno, lo de eso de los locos es aceptable, tienen que pasar, si pasan por esa, no renuncien. Bueno, muchas gracias. Perdón, ¿y cuánto tiempo tardaron en que cayó el primer cliente o que pudieron tener un primer contrato así de servicio? Claro, muy buen dato. Primero, los 4 años originales no nos conocía nadie, nada más que los amigos. No había FIP, no existía, pero tampoco existían los bancos y tampoco existían escribanos, contadores, abogados y esa clase de gente que te ayuda, mejor dicho, se ayudan a sí mismos. Es decir, trabajamos en forma clandestina, hay que decirlo, digo con todas las letras, y fuimos tremendamente exitosos desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque teníamos contactos personales con amigos que querían calidad y teníamos una pequeñísima posibilidad de brindarles servicios puerta a puerta, no digo porque casi que no había puerta, pero bueno, el lugar donde estábamos, pero así funcionamos. Realmente American Way en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Tenemos alguna pregunta técnica de parte de Josefina de Rosario. Esteban o Amado, ¿han trabajado alguna vez nitrurando aceros inoxidables dúplex? Te digo que no tengo un conocimiento serio de ese tema. Sí, bueno, conozco los aceros inoxidables dúplex, es decir, tanto las dos fases se nitruran de manera diferente. Creo que hay trabajo por hacer ahí también. No te podría responder con certeza. Más aún, creo que nosotros, no sé si Esteban lo tiene presente, me parece que no hemos recibido un pedido de nitruración de ese tipo de material. Sí, de los inoxidables austeníticos, martensíticos y ferríticos, no de los dúplex.
que yo sepa, no sé, Esteban, vos. No, agregaría los endurecedores por precipitación, pero no duples. Ajá, claro. Sí, sí. Sí, yo he leído algo, pero no sabía que acá mucho no andaba. Y la otra pregunta es, el reactivo de Hein que usan para ver la capa blanca en los aceros de media aleación, ¿puede servir también para evaluar la capa nitrurada en los inoxidables? No que yo sepa, no. Es decir, bueno, vos, Esteban, sabés mejor de eso que yo. No, pero bueno, ahí sabe Sonia. Ahí está ella la que sabe. No, nosotros usamos uno de los procedimientos en una norma que es la gota de sulfato de cobre pentahidratado, donde teóricamente lo que verificamos con eso es si el material no tiene hierro libre en superficie. Si uno nitruró bien, significa que el acero conservó su capacidad de inoxidabilidad, entonces en la superficie hay un óxido de cromo y no hay hierro libre. Entonces, al no reaccionar se sigue viendo verde, como en el caso que mostró Esteban, y durante 6 segundos, 6 minutos, no, ¿cuánto es? Ya me olvidé. No, es poco. ¿Cuánto? ¿Cuántos minutos son? No, son 6. Ah, sí, son 6, bueno. Durante un tiempito tiene que, digamos, no pasar nada y uno puede probar en distintas zonas. Si en algún momento en los aceros inoxidables te pasaste y el material ya no tiene capacidad de hacer ese óxido pasivante, entonces se vuelve de color cobre, porque el cobre precipita, y rápidamente se nota que el acero no va a estar bien a la corrosión. Es una de las mejores maneras antes de hacer ningún otro ensayo. Bueno, ok. Ahora otra pregunta de parte de Silvina de Rosario, si la composición de gases varía según el material a tratar. Bueno, en ese aspecto, por supuesto. Acá, esa es una de las virtudes de esta tecnología frente a la nitrulación salina o gaseosa, donde esos parámetros son fijos, digamos. En la nitrulación en sales tenés la sal, que tiene una estequiometría exacta, y en el gaseoso tenés amoníaco disociado, digamos, y hay algunas versiones distintas, pero más o menos así. En cambio acá nosotros trabajamos con gases puros, hidrógeno, nitrógeno, a veces incorporamos carbono a través de metano o acetileno, tenemos argón, y eventualmente se puede usar oxígeno en otras circunstancias, pero las fórmulas para nitrular depende del acero que se está tratando y de su aplicación, básicamente. Hay piezas en ciertas industrias donde la presencia de capa blanca no es buena, o de hecho es mala, pues produce desprendimientos o otro tipo de circunstancia que no es la que se necesita. Entonces, a través de la estequiometría de los gases o de la composición de la atmósfera nitrulante, uno va cambiando las características de la capa blanca, de la capa de difusión, y de la existencia o no de una o de otra. También manejando el tema de temperatura, por supuesto. Bueno, muy bien. Luego, respecto a la pintura, Juan Martín tiene una curiosidad sobre la pintura barrera, si saben algo más, cómo se saca después que se nitruró la pintura. ¿Fácil, con solvente o difícil? Bueno, la pintura que estamos usando históricamente es una pintura de origen alemán, que está desarrollada por una química allá, que es la que se usa a nivel mundial, lo usan en Estados Unidos también, y es una pintura de aplicación sencilla, no tiene un secado instantáneo, sino que está un poco retardado. En realidad hay que pintar y dejar descansar media hora, y a veces hay que repintar, y después de la nitrulación sale con el dedo, digamos, pasás por encima y se suelta porque queda como un polvo adherente, adherido a la superficie. Actualmente estamos justamente investigando la posibilidad de desarrollar una pintura propia por todos los temas que ya conocemos de importación de bienes. La pintura no solamente es cara, sino que además es difícil de importar porque está catalogada como elemento tóxico, así que no se puede importar fácilmente, ahora actualmente. Así que, pero básicamente lo que tiene que hacer es, digamos, quedarse adherida sobre la superficie, soportar la temperatura, ser de fácil extracción, y un parámetro importante es que tiene que ser conductor a la superficie final que queda en la superficie, porque eso hace de que el plasma siga siendo homogéneo en la geometría de la pieza.
y no tenga una discontinuidad por la presencia de una capa aislante en una zona de la pieza en la parte metálica. Sí. Igualmente tratamos de usarlo lo mínimo posible y en todo lo que son piezas que son simétricas, que tienen simetría cilíndrica o que son planas, tratamos de usar enmascaramiento metálico, que es mucho más fácil de abordar y no hace uso de la pintura. Bueno, perfecto. Hay algunas otras preguntas sobre la pintura más adelante que creo que con esto están contestadas. Es importante que sea conductora, con eso ya uno descarta muchas otras cosas. Hay una pregunta interesante de Renata sobre qué tan homogéneo es el tratamiento, sobre todo cuando las geometrías son distintas. Un engranaje que tiene valles y puntas, alguna arista muy pronunciada, ¿eso cómo se maneja? Bueno, ahí tenés, básicamente es el manejo de la experiencia, de tratar además de hacer cargas que sean compatibles, ¿no? O sea, a veces hay cierto tipo de piezas que hay que hacer en batch, que digamos que tienen esas características, y a veces, digamos, juntar las que tienen otras propiedades, porque básicamente el tema de la homogeneidad de la capa se maneja con parámetros básicamente los parámetros de presión que se usan en el tratamiento. O sea, indudablemente si hay muchos valles y crestas, hay que usar presiones altas para que el plasma copie la geometría exactamente, y llegue homogéneamente a todas las esquinas y las profundidades. También está todo el tema de enmascaramiento de los agujeros que no son necesarios nitrular, porque bueno, una de las falencias que tiene esta tecnología es el fenómeno de Follow Cutoff, que es cuando en un agujero de cierto diámetro y cierta esbeltez se genera una conjunción de plasma que produce un fenómeno de realimentación positiva que hace que ese lugar se vea sobrecalentado por la presencia de plasma y a su vez se sigue calentando cada vez más hasta poder llegar a fundir la pieza. Así que hay muchas cuestiones técnicas que hay que valorar cuando uno arma una carga, y ante la necesidad de la geometría, aplicar, digamos, recetas con parámetros adecuados para poder lograr uniformidad. Por supuesto que hay límites a eso igualmente, y hay lugares donde realmente es muy difícil llegar con la nituración iónica, y con las otras tecnologías pasa algo similar. Lo que pasa que es cuando uno va, digamos, a hilar muy fino, siempre hay zonas que no son de fácil acceso para cualquier tecnología. No sé si quieres agregar algo, Mago. Bueno, hay un detalle que me parece importante, que uno también lo adquiere con la experiencia, es la relación entre diseño y cambio dimensional o distorsiones. Esto tiene que ver con propiamente el diseño. Si todos sabemos, si le cambiamos las tensiones superficiales a una esfera, sigue siendo una esfera. Si se las cambiamos a un cubo, no necesariamente vuelve a ser un cubo. Este ejemplo burdo es válido en el sentido de que cuando tenemos paredes de un solo lado o de los dos lados, entonces un tubo de paredes muy finas puede dejar en su final, en su extremo, puede dejar de ser un tubo para pasar a ser un cono, un embudo. Uno con los años las va conociendo y sabe cómo, bueno, trata de corregirlas y adelantarse al futuro, porque si no, el resultado ya sabemos cuál puede ser. Hacenos un comentario sobre la combinación de la nitruración con otros tratamientos. Normalmente las piezas, por la técnica que sea, están terminadas. O sea, han recibido todas las etapas previas del material original hasta la terminación. Eso de que están terminadas quiere decir que muchas veces tienen tratamientos de superficie, hechos por temple por inducción, o hechos por algún otro camino, ¿cómo se dice? Shot pinning, es decir, un tema que ha habido un endurecimiento mecánico de la superficie previo. Entonces, esto, y aquí viene la ventaja de la nitruración y sobre todo las nitruraciones por plasma, es posible de modificar más superficialmente si se baja la temperatura todo lo posible. Porque cuando la temperatura sube, todo vuelve a su equilibrio termodinámico, la naturaleza mata. Entonces, la forma de mantener la situación en no equilibrio
que de eso se trata, en realidad lo que estamos haciendo no equilibrio, es trabajar a la menor temperatura posible. Esta es una regla genérica, general, ¿no es cierto? Después, bueno, cada caso particular también tendrá que ver con las temperaturas de revenido propias del material o del tratamiento previo. Eso es más o menos lo genérico que yo te puedo comentar. Ok, Amado y Esteban. No sé si me escuchan. Sí, sí, se te escucha bien. Sí. Le doy el micrófono a Adriana Márquez, que quiere hacer una pregunta. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Es un gusto realmente escucharlos siempre a ustedes y recibir toda la información que ustedes nos brindan en cada una de las charlas. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se manejan ustedes con el cliente? ¿Ustedes le proponen el tratamiento o el cliente viene y pide el tratamiento? Porque el know-how lo tienen ustedes, no el cliente. Ah, no escuché, ¿eh? Bueno, yo te contesto, Adriana. Mirá, acá tenés las dos cosas, ¿no? Entonces, lo que preguntó Adriana es cómo el cliente llega, si llega con la necesidad, con la especificación de lo que quiere hacer, o nosotros se lo especificamos a ellos, digamos. Están las dos versiones. Hay clientes que se manejan con planos originales, que está especificada la instalación iónica como corresponde, con espesor de capa blanca y espesor de capa de difusión, y las condiciones previas de la pieza, los tratamientos térmicos previos, el temple, el revenido, las condiciones de terminación superficial. A esa gente se le hace el tratamiento en función de la especificación del plano. Y hay muchísima, que te diría yo que casi el 90% de la gente viene y te dice: nitrure en esta pieza lo más duro y la mayor penetración que dé. O sea, no tiene la menor idea de qué es lo que quiere. Entonces nosotros generalmente le ofrecemos el mejor tratamiento para la aplicación que va a tener esa pieza. Ya te digo, lamentablemente tenemos un mercado muy verde respecto a las exigencias y al conocimiento profundo de las tecnologías en el área metalúrgica, con decirte que hay gente que trae de los aceros y no sabe qué acero trae, o trae aceros que son buenos aceros, como un 4140, eventualmente hasta un H13 o un D2, que son aceros de trabajo en caliente, trabajo en frío, sin tratamiento térmico alguno, con lo cual están mal usando, digamos, el material, por un tema que nosotros lo comprendemos porque estamos en contacto con la industria hace mucho tiempo, y sabemos que los tiempos de manejo son cortos, depende del cliente, con lo cual en cosas se hacen a medias y se hacen a algunos, otros no, con acciones que son los menos, y hay gente a las cuales nosotros le adecuamos el mejor tratamiento que suponemos. Igualmente, cuando viene con la especificación, también nosotros tenemos que saber, o sea, el tipo te viene con la especificación el cliente viene con la especificación solamente de dureza mínima que necesita en la superficie, y bueno, nosotros hacemos el tratamiento. No siempre la dureza que él pretende es la obtenible por las condiciones que tiene el material previo, ¿no? Hay, digamos, Claro. problemas ahí. El tema de la falta de, más allá de que existen normas, en el mercado no hay una homogeneidad con respecto a cómo se mide la dureza de las piezas sometidas al tratamiento de superficie. O sea, hoy en día vos ves que la gente viene y te especifica, no, yo quiero ¿cuánto da esto? No, 60 ROUC, 55 ROUC. Y te especifican una dureza que es una dureza que se usa para dureza de volumen, digamos, o dureza Claro, de sí. alto valor con 150 kilos de carga, cosa que es inviable de medir en una pieza nitrurada, ¿no? O sea, donde vos tenés 2, 3, 4, 6 décimas de penetración de una capa de difusión, donde si vos intentás perpendicular a la capa, lógicamente nunca vas a medir la verdadera dureza que tiene esa superficie. Eso venimos hace años tratando de aleccionar a nuestros clientes de que especifiquen las durezas en Vickers, ya sea en Vickers industrial o en dureza superficial Rockwell 15N, que es lo que usamos nosotros para medir cuando podemos, ¿no? Así que bueno, ahí Amado, sí, decime. Sí, en defensa de nuestros clientes argentinos, vas a coincidir conmigo que a veces especificaciones internacionales depende de la rama industrial, pero por ejemplo en el área petrolera, en el área inclusive en el área de motores, y que vienen con especificaciones que vos decís, bueno, estos no tienen claro en realidad lo que quieren. Es decir,
quieren un resultado final, pero cuando especifican, prohíben que uno haga el proceso para llegar a ese resultado final. Entonces, hay una confusión muy grosa y no es por casualidad, es un tema muy complejo, es un tema muy complejo. Y a esto iba yo, siempre insisto un poco con el tema de armonizar conocimientos de metalurgia y con necesidades tribológicas, con necesidades operativas. Por eso yo creo que hay un enorme desafío para los que quieren seguir este rumbo. Uno de los problemas puede ser, Amado, uno de los problemas puede ser que haya poca gente especialista en superficies, o sea que trabajan más, están más acostumbrados a trabajar en propiedades en volumen que en superficie. Claro, 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 claro. La ingeniería de superficies es una ingeniería, es decir, Surface Engineering, esas dos palabras las acuñó Tom Bell cuando andaba por acá por la Argentina en el año 76. Él me dijo, vamos a ponerle este nombre, porque no existía. Fíjate. Bueno, le paso el micrófono a Eugenia Dalibón, que quiere consultar algo. Les pido un poquito de paciencia a todos, así aprovechamos el tiempo. Eugenia. Muchas gracias, Sonia. Gracias, Adriana, a vos. Antes que nada, agradecerle, bueno, siempre un gusto escucharlo. A Esteban nunca lo había escuchado, es la primera vez, lo he escuchado así formalmente. Y bueno, y siempre me llama la atención, pero esto a nivel personal, dos cosas de usted. Por un lado, el empuje que tiene y siempre lo de ver las cosas positivas, hasta quiso recién defender a los clientes y todo, es decir, esa parte de siempre rescatar lo positivo de la situación, eso me llama poderosamente la atención de usted. Bueno, pero lo que le iba a preguntar tiene que ver con el tratamiento combinado de nitruración y oxidación. ¿Cómo le surgió la idea de empezar a hacer ese tratamiento? Y en esa pieza que mostró Esteban, que es una camisa, que era de una industria petrolera, ¿para qué requerimiento específico es decir, a qué va a estar expuesto a qué situación y para qué decidieron hacer la combinación de los dos tratamientos? Escuché muy poco, pero me parece que lo que pregunta Eugenia es cómo surgió la necesidad de la oxidación. Yo creo que la oxidación se usa, te digo, Eugenia, desde hace muchos años como una barrera contra la corrosión, finalmente, fundamentalmente contra la corrosión atmosférica, no es para convertir los aceros de baja aleación en inoxidables, pero mejoran grandemente la... En eso tuvimos una experiencia mientras yo estaba en CONEA, el desarrollo se hizo, todo perfecto, después la industria no pudo hacer nada. Es un tema que venía desde hacía tiempo y que después, bueno, se apareció como una ventaja manifiesta de poder hacer eso después de la nitruración, porque entonces están las virtudes de la capa que produce mayor dureza y las virtudes de la capa que genera la resistencia a la corrosión. No es trivial obtener una capa de magnetita pura, que es uno de los óxidos del hierro que realmente es barrera contra la corrosión. Ahí, nuevamente, el conocimiento científico es fundamental. Me preguntaba de la pieza particularmente que mostramos ahí, que es una camisa que va al área petrolera. Eso es porque en la industria petrolera, para nosotros y lamentablemente para ellos, los componentes de extracción de los pozos petroleros, hay pozos que son muy corrosivos y que atacan rápidamente a todos los componentes de la tubería, y entonces hay ciertas partes que necesitan mecánicamente mantenerse estables dimensionalmente porque van fijadas a elementos externos, que si hay una degradación por corrosión dejan de cumplir su función y que eso involucra levantar capaz que miles de metros de tubería para poder recambiarlas, con lo cual, buscando una mejor performance del elemento con la resistencia a la corrosión, se busca evitar ese tipo de cosas. Son pozos y son elementos que a su vez, por alguna razón no se pueden hacer de inoxidable, y es un acero al carbono, ¿no? Que es un 4140, calculo que era, y con la oxidación mejora las características ahí de pasivación superficial. Pero es en la búsqueda de elementos que mejoren la performance ante la corrosión que se genera en los pozos petroleros.
Bueno, gracias, muchas gracias. No, por favor. Bueno, acá voy a combinar dos preguntas de dos chicos de la facultad, Juan Diego y Matías. Una sobre si la limitación en el tamaño y el peso de las piezas, si depende de los reactores, o sea, de los equipos que uno tenga, o de otra cosa. Y segundo, ¿qué tan importante es la distribución de piezas en la carga? Bueno, contesto yo ahí eso. Las limitaciones en tamaño, digamos, cada horno está diseñado, básicamente tenemos dos medidas, que es en general 550 de diámetro por 1 metro, son los dos equipos medianos, y el equipo largo es igual, de 550 de diámetro por 2,20 metros de largo. Todas las piezas que entren dentro de ese volumen se pueden tratar. La limitación en peso está dada por los soportes, digamos, del horno, pero, digamos, todo lo que entre en ese volumen prácticamente se puede hacer. No hay restricciones porque las fuentes, tanto de calentamiento como de plasma, están diseñadas para manejar los volúmenes que tienen esos equipos, dichos equipos, ¿no? Y con respecto a la distribución, bueno, lógicamente, ese es uno, como decía Amado, hemos tenido una larga carrera a lo largo de los años, encontrando la mejor distribución. Digamos, es una de las causas por las cuales, además, esta tecnología se caracteriza de las convencionales, tanto la gaseosa como la salina, donde las piezas en el salino se cargan a granel, o sea, se ponen a granel dentro de un crisol con sales disueltas, y en el caso del gaseoso, las piezas van también amontonadas a granel en canastos, no hay tanto inconveniente con el contacto físico de una pieza con otra. Acá, lógicamente, por lo que yo antes mencioné del tema del enmascaramiento de zonas, lógicamente las piezas no pueden estar en contacto físico una con otra, porque evitarían que se nitrulen en la zona de contacto, con lo cual tiene que haber y respetarse una zona libre entre pieza y pieza. Por otro lado, en ese aspecto, en esa misma vertiente, es el tema de concentración de plasma en zonas donde puede haber una distorsión de temperaturas, o sea, para garantizar una uniformidad de la carga, de temperatura en la carga, hay que tener cierto cálculo en el tema de la distribución de la carga para no generar focos de alta temperatura en zonas donde puede haber acumulación de plasma. Por eso también es difícil, en este caso, el hecho que nosotros hacemos servicios y que hacemos cargas donde tenemos piezas de distinta índole. Por eso tratamos de seleccionar las piezas para que tengan compatibilidad los baches que se generan para poder hacer tratamientos uniformes, ¿no? En el caso de que sean todas piezas iguales, que las tenemos, se hacen cargas completas de cargas de piezas iguales. En ese caso se ha estudiado la mejor distribución de esas piezas para generar uniformidad en toda la carga. Hacemos varias piezas que son de producción, donde una carga completa la capacidad del horno. Así que bueno, en ese aspecto es una de las cosas que encarece un poco esta tecnología desde el punto de vista del servicio, porque hace falta una mano de obra especializada y además tiempo para acomodar las piezas dentro del horno. O sea, esto se carga en pallets, donde se hace la carga previa y después se introduce dentro del horno. Y bueno, eso lleva un tiempo de armado de carga, que cuando son muchas piezas chicas, tiene mucho tiempo de atención para armar la carga. Perdóname un cachito, Esteban. Sí, sí. Sí, a lo que vos dices yo agregaría una cosa que juega un poco en contra de nuestra economía. Es decir, cuando se hace el tratamiento por estas tecnologías, queda absolutamente visible aquella zona donde estuvo apoyada la pieza, por ejemplo, o donde estuvo, bueno, esencialmente donde estuvo apoyada. Mientras que, y por supuesto esa zona marcada, no se trató. En las otras tecnologías, tanto en la de sales como en la de gas, también ocurre eso, pero el color es uniforme. Y entonces nadie va a hacer la pregunta. ¿Qué pasó acá? Amado, contanos un poco del tema de pared fría y pared caliente, y para qué se usaría cada tipo de reactor. Claro, en lo de pared caliente significa que vos tienes un recinto
una retorta, básicamente, que se calienta por fuera. O sea que ese recinto está literalmente vacío, sin ningún componente interno, salvo la zona de apoyo de trabajo o la zona de sensores para lo que sea. Por lo tanto, es un elemento, un recinto muy fácil de mantener limpio, realmente con alta limpieza. Por lo tanto, ahí surgen ya todas las ventajas que eso tiene. Tiene una limitación, que es que la temperatura que se puede ir con ese recinto está bastante limitada, más allá de los 700 grados, yo diría que es delicado, porque está la presión externa que puede, es decir, atenta estructuralmente contra la estabilidad del recinto. En el caso de pared fría, y se usa universalmente cuando se trata de muy altas temperaturas, vos tienes la zona interna con la temperatura que haga falta, pueden ser de miles de grados, luego apantallamiento de tipo radiación, de tipo óptico, en realidad protegiéndose por la radiación, y luego otro tipo de aislación térmica, y finalmente un recinto frío, entre comillas, puede tener algunos cientos de grados, pero frío que protege todo y permite que esté a baja presión. El detalle de esto nuevamente es que al tener tantos elementos dentro de la pared fría, del recinto de pared fría, y es mucho más difícil tenerlo limpio. Industrialmente es muy difícil tenerlo limpio. Limpieza que no importa cuando vos vas a hacer un tratamiento a 1500 o 1200 grados, como es un temple de algún acero especial. Ok, tenemos otra pregunta. Esteban, si nos contás un poco cuando se nitrura fundición, ¿qué propiedades se logran? ¿Cuánto se eleva la dureza? No es por ahí tan conocido para mí y hay alguien interesado. Bueno, el tema de las fundiciones cubren un abanico enorme de aleaciones posibles, digamos. Hay nodular, hay fundición aleada, acomillada, hay muchas vertientes. Pero básicamente en la fundición lo que se busca, en general en las piezas fundidas, es la presencia de la capa blanca para mejorar enormemente la resistencia al desgaste. Nosotros, los elementos, los cuerpos de compresores que hemos visto ahí en las fotos anteriores, esa es una fundición aliada donde se logra más de 60 Rowell C en la superficie, equivalente, ¿no? Siempre hablando. Yo ya lo tengo incorporado, yo hablo en Rowell C porque mis clientes no pueden escuchar otro tipo de dureza. Ya tiene esa dureza y básicamente lo que se busca es una gran resistencia a la fricción, porque ahí, bueno, trabaja un pistón con aros que no siempre son metálicos, pero básicamente en la fundición lo que se puede lograr es una muy buena capa blanca, que generalmente lo que hacemos es hacer una nitrocarburación en esos aceros, ¿no? En esas fundiciones, donde buscamos una capa blanca epsilon de por lo menos 10 micrones de espesor, para mejorar trigológicamente la superficie. Después lo que pasa en la parte de difusión va a depender del tipo de fundición, de la aleación que tenga, si va a tomar realmente dureza o no. Pero generalmente lo que se busca es una mejora sustancial del comportamiento superficial. En general, la nituración siempre se busca realizar en componentes que están solicitados superficialmente. En algunos casos, como por ser, por ejemplo, elementos mecánicos que están sometidos a torsión, o como ser un cigüeñal, una arboleva, no tanto, pero o ejes de tracción, digamos, donde también se busca una mejora de la resistencia a la fatiga, que es consecuencia de la presencia de la capa de difusión de un poquito de material, ¿no? Pero bueno, así que bueno, la fundición es muy amplia, realmente a veces nos traen fundiciones que tampoco saben de qué origen son ni de qué tipo de aleación son. Por ejemplo, ahora actualmente, en este momento tengo un cuerpo de una bombas ideal que están hechas de acero fundido y que llevan nituración en la superficie porque tienen todos elementos rotantes que más allá de que esté lubricado por el propio aceite, están sometidos a presiones muy altas y que necesitan imperiosamente que esté nitrurado, si no, no funciona. Amado, ¿podés comentar un poco respecto al costo para el cliente, al precio, por ejemplo, de la nituración iónica con respecto a otros termoquímicos o al precio con respecto a recubrimientos, por lo menos comparativamente? Un tema existencial.
Comento esta anécdota. Estando en Estados Unidos hace un par de años, me encontré en una exposición allá con un pequeño empresario que era en otra escala, pero similar a nosotros, pero que tenía todas las tecnologías clásicas y las tecnologías de plasma. Y hablando ahí de todo, de cómo le iba, cómo no le iba, llegó la pregunta del millón, que era ¿cuánto cobras vos, cuánto cobro yo? Dice rápidamente, dice, mira, la tecnología clásica cobró 100 y esta cobró 200. ¿Cómo? Sí, cobró 200. Un poco me quedó mirando, ¿por qué qué hay de extraño en esto? No, dice, yo estoy dando el doble de calidad. Doble de calidad se paga el doble. Digo, mira, si yo aplico esa política en mi país, dejo de existir inmediatamente, porque la calidad es muy difícil que me la paguen. Es muy difícil que la comprendan y que me la paguen. Entonces, ¿cómo fijamos nuestros precios? Bueno, haciendo el análisis económico correspondiente, pero en general no nos podemos ir fuera de la escala de lo convencional. Porque, como decía Esteban, es muy difícil, salvo excepciones, de cosas muy puntuales, que se reconozca la calidad. Esto es un punto trascendental para el futuro. Si no hacemos alta calidad que sea exportable, la van a pasar muy mal, porque no hay otra. Las tecnologías de plasma lo que tienen de positivo es que pueden contribuir notablemente a esa calidad con recursos modestos, capital humano solamente. Bien, muchas gracias. Contanos, Esteban, un poco el tema, lo de nitruración de inoxidables, cómo se hace para controlar justamente que no pierdan la resistencia a la corrosión. Bueno, eso fue un desarrollo que nos costó varios años entenderlo, ¿no? Porque al principio, digamos, metimos la pata varias veces y teníamos cosas que nitrurábamos de inoxidable y después resulta que se oxidaban. Entonces, ahí empezamos a investigar un poco el tema y bueno, después de varios años de trabajo conjunto, investigando y leyendo papers y instruyéndonos de esto, ahora ya es vox populi, está en todos lados, digamos. Básicamente lo que se trata es que vos en los aceros inoxidables, como comentabas, lo que lo hace inoxidable es el óxido de cromo que lo pasiva superficialmente. Ese cromo tiene que estar disponible para formar ese óxido y que la pieza sea pasiva y sea inoxidable. Cuando uno nitrura, digamos, incorpora nitrógeno, y lo que se hace normalmente en las piezas convencionales, el nitrógeno lo que hace es incorporarlo para que reaccione con los aliantes y forme nitruros de cromo, de molibdeno, de vanadio, de los aliantes que forman nitruros duros. En el caso de inoxidable, al formar nitruros de cromo, lo que hace es tomar esos cromos disueltos que están libres y que lo hacían inoxidable, los toman como nitruro, y eso evita de que esté disponible para formar óxido de cromo en la superficie, con lo cual se incentiva la oxidación tanto superficial como intergranular por la no presencia de cromo libre, que está capturado por el nitrógeno que forman los nitruros. ¿Cómo hacer entonces para que eso no suceda, pero sí tener un aumento de dureza? Básicamente se hacen tratamientos a baja temperatura, tratando de que esos nitruros no se formen, que se incorpore el nitrógeno en la matriz cristalina del material y que genere un aumento de dureza que es menor que si hubiesen formado nitruros, pero mantienen la inoxidabilidad del acero. Igualmente, eso es válido para los austeníticos. Para los martensíticos es un poco más difícil porque el porcentaje de cromo que tienen es muy marginal respecto a la no inoxidabilidad. Pero con un 12% de cromo ya la cosa se complica bastante. Entonces ahí, digamos, a veces nosotros nos tenemos a disyuntiva. A veces hay gente que viene con piezas de aceros martensíticos, 420 en particular, que necesitan dureza y necesitan espesor de capa. Entonces uno le tiene que avisar que eso se puede hacer, pero con el inconveniente de que se va a sensibilizar a la corrosión en la pieza indefectiblemente. Porque para el caso de bajas temperaturas en general no se logran penetraciones altas, pero sí se logra buena dureza superficial. Eso es un manejo. Bueno, igualmente la tecnología de nitrulación iónica, dentro de las convencionales, de la nitrulación, digamos, es la única que permite un manejo
muy específico y muy controlado de la nitración inoxidable, ¿no? Hay un proceso previo también de decapado para poder incentivar la nitrulación, para eliminar ese óxido de cromo que está presente cuando uno tiene la pieza inicialmente. Y bueno, así que es un terreno escabroso el del inoxidable, pero bueno, los austeníticos son materiales que son muy malos, son muy blandos, son muy malos al deslizamiento, se engranan con mucha facilidad, y en la industria alimenticia y en la industria química se necesita de componentes con esa característica de resistencia a la corrosión, pero que tengan dureza superficial porque están sometidos a fricción y el material por sí mismo, sin tratamiento superficial, no sirve, no da resultado. Esteban, ya que estás hablando, entonces vimos que según el material uno puede variar, por ejemplo, la temperatura del tratamiento, puede variar quizás los porcentajes de gases, como habías dicho antes, y qué otras cosas uno puede variar en función de lo que busca. Y por ejemplo, yo les contaba a los alumnos que la nitruración, y como todos los procesos de difusión, es largo, es un tratamiento en horas, y acá Sebastián pregunta, por ejemplo, ¿cuántas horas se nitrura un árbol de leva? Bueno, en el caso del árbol de leva lo que se busca es un poco del tema de capa blanca, así que en realidad los árboles de leva no llevan muchas horas, son tratamientos de 6, 8 horas como máximo, hasta podrían ser más cortos. Normalmente en componentes de 41-40, trabajando a 500 grados, que es la temperatura a la cual trabajamos normalmente para tener tiempos de nitración aceptables, tenemos procesos de 15 horas para obtener 3-4 décimas de capa de difusión, ¿no? La capa blanca se forma a las 3-4 horas, y después con 15 horas tenemos entre 3 y 4 décimas de penetración en un 41-40, como un material, digamos, de batalla, que es prácticamente uno de los que más se trabaja. Hay otros materiales que, bueno, lo normal es que en los materiales más aliados, en general, la capa de difusión es más pequeña y las durezas superficiales son mucho más altas. En los materiales menos aliados, las posibilidades de penetración son más altas, pero la dureza superficial es más baja. Igualmente en la temperatura, como decía Amado, cuanto más baja la temperatura de nitración, más dureza se obtiene en la superficie, y al contrario, cuanto más alta, en general las durezas superficiales son más bajas. Lógicamente, lo que pasa dentro del material está fijado por las leyes de difusión en sólido, así que ahí lo único que manda es la temperatura. Lógicamente, la nitración iónica o por plasma lo que genera justamente de diferencia frente a las convencionales es el plus que genera en la superficie para generar el gradiente de concentración de nitrógeno y tener disponibilidad de nitrógeno para que difunda. Temas que básicamente es lo que el plasma genera en todas las tecnologías de plasma, digamos. O sea, hay una exacerbación de las condiciones de superficie que hacen de que los tratamientos sean más veloces y que tratamientos que antes convencionalmente eran a 1000 grados o a 1200 grados, ahora se pueden hacer con plasma a 500 grados. Eso hablando de otro tipo de tratamiento, ¿no? Bueno, Amado, otra pregunta más metalúrgica. ¿Ustedes tienen en cuenta, por ejemplo, que la temperatura de nitruración no pueda relajar tensiones de compresión, que fueron a propósito, digamos, buscadas para que el material esté, por shot penning, por ejemplo? ¿Vos podés regular la temperatura para que no perder esas tensiones de compresión? La nitruración en sí misma genera tensiones de compresión. Es decir, esa es una de las causas, de las explicaciones del aumento de dureza. La generación de nitruros o nitrocarburos, oxinitruros, todas estas partículas que se generan en el sólido, debajo de la superficie, aumentan las tensiones de compresión. Esta es una de las razones por las cuales mejora la resistencia a la fatiga. Esto es como clavar clavos en una madera que tiene rajaduras, ¿no es cierto? Al aumentar las tensiones de compresión, las rajaduras tienden a cerrarse. Una explicación primitiva, pero que metafóricamente vale. Ahora, si hay tensiones de compresión inducidas previamente, ¿cómo pueden ser? Y pueden ser inducidas por soldaduras, pueden ser inducidas por deformación en frío. Son las dos vertientes importantes de generar tensión. O por mecanizado, en general las de mecanizado son más superficiales. Aquí hay que conocer esto previamente para ver si
se van a producir o no deformaciones, porque puede ser que esas tensiones se relajen durante el proceso de nitruración y aparezcan deformaciones, más de una vez ha ocurrido, que se le pueden achacar al que hizo el trabajo último, ¿cierto? Vos me nituraste y la pieza se torció. Sí, pero no se torció por el proceso de nituración, se torció por relajar las tensiones que ya tenía metidas adentro. Entonces, todos estos conceptos, Sonia, hay que tenerlos a mano y manejarlos cualitativamente. Desgraciadamente yo no conozco ningún método. Ha habido análisis para el caso de engranajes, de la capacidad de carga de los engranajes en función del espesor de capa puesto, etc. Pero es un tema muy complejo, y estamos hablando de engranajes en los cuales hay una uniformidad geométrica muy marcada. Cuando vos tenés piezas que han sido soldadas, que han sido forjadas en frío, o que han sufrido deformaciones varias, es muy difícil saber qué pasa ahí adentro. Si vos querés minimizar la cosa, el único camino que yo veo es trabajar a la menor temperatura y tiempo posible, compatible con lo que se quiere obtener en la superficie. No hay más, no veo otra salida. Clarísimo. Raúl Charadía te quiere preguntar algo. Hola, Amado. Hola, Esteban. ¿Cómo le va? Mirá, hace un ratito yo creo que puede ser interesante también para nosotros y para los chicos. Si tienen, Esteban, estuviste recién mencionando las leyes de difusión en los materiales, y también eso lo vemos en las cátedras. Y una cosa que siempre tuvimos duda nosotros en el grupo de investigación, si estaba bien determinado quién generaba o quién tenía mayor poder para aumentar el potencial de nitrógeno de nitruración. Si era la cantidad de gas, si era la cantidad de disociación, el amperaje, la tensión, quién era el mayor responsable o el orden de responsabilidad para aumentar ese potencial de nitruración. Que responda Amado, después yo agrego algo. Puedo conseguir la cita, que no está en internet, pero seguro porque tiene más de 40 años, en la cual se analizaba el mecanismo de nitruración. Y creo que no se pusieron de acuerdo. Había dos investigadores norteamericanos muy prestigiosos, no me acuerdo el nombre ahora, que investigaron esto y llegaban a la conclusión de que las especies neutras, no los iones, sino las especies neutras, eran los factores determinantes del potencial de nitruración. No está nada, creo que sigue sin estar claro eso. Es decir, tiene importancia la presión, porque tiene importancia el grado de disociación que vos facilitás bajando la presión, por ejemplo. Es obvio que al bajar la presión tenés mayor disociación de las moléculas que andan por ahí. Y bueno, pero ¿quiénes son los agentes que promueven la actividad del nitrógeno? Yo no sé si está claro. Te quiero ser honesto con toda transparencia. No sé si está claro. No, completo un poco la idea. ¿Cómo trataban de manejar ustedes industrialmente justamente el hecho de ponerle más o menos potencial de nitrógeno, digamos, para obtener más o menos capa blanca, por ejemplo, o mayor difusión? Sí, un hecho empírico, esto te lo va a decir Esteban mejor que yo, pero un hecho empírico es que cuando vos tenés mayor presión parcial de nitrógeno, se tiende a facilitar la formación de la capa blanca, o a aumentar el espesor de la capa blanca. No hablemos de la cinética de formación, eso es otra cosa, pero aumentar el espesor de la capa blanca. ¿Cómo está relacionado íntimamente esto con el mecanismo de formación?
yo no te lo puedo decir y no sé si Esteban, me parece que tampoco. No, mira, yo lo que te puedo agregar es que en los últimos tiempos que hemos incursionado en el tema del ActiScreen, que es otra tecnología, digamos, prima hermana de la que hacemos nosotros, en ese caso lo que se busca es que las piezas no tengan plasma en sí mismas, sino que estén rodeadas de una zona donde sí hay plasma, en una pieza dummy, que en este caso es una malla donde se genera el plasma, y internamente tenés las piezas que pueden estar aisladas o pueden estar en un potencial de biasado. Entonces vos generás el plasma fuera del entorno de las piezas, no sobre las piezas, y después con un potencial haces que todos los especímenes, tanto iónicos como los que hablaba Amado de neutros de nitrógeno, se dirijan hacia la superficie de las piezas a tratar y genera el mismo fenómeno que la nitración digamos, con las piezas directamente conectadas al ánodo. Ahí se nos van por tierra todas las teorías que hay sobre el plasma, porque vos tenés una pieza donde tenés un bombardeo iónico feroz y la pieza se nitrura, como es el caso nuestro, digamos, donde tenemos distintos parámetros de presión y demás, y en el otro caso donde no hay presencia de plasma en la superficie de la pieza, pero sin embargo la pieza se nitrura exactamente igual o mejor que con la nituración convencional, iónica, ¿no? Entonces, ahí se abre yo estoy tratando de entenderlo también, seguramente ahora Sonia también va a querer incursionar en esos temas con su próximo prototipo, y creo que es una vertiente importante porque eso también trae aparejado una solución de varios problemas que nosotros tenemos presentes actualmente para la nituración de pequeñas endijas y pequeñas zonas donde la nitración por plasma trae inconvenientes, inhomogeneidades, y esta tecnología, digamos, sobrepasa esos problemas y genera capas más homogéneas. Pero bueno, es como que mete más duda de cuáles son realmente los porcentajes. Nosotros trabajamos básicamente con las presiones normales en esta tecnología, que siempre están en el orden de 1 a 10 milibares, que dan menos, de 1 y 5, 1 y 6. Y los potenciales de ionización en general son tensiones que están entre 500 y 700 volts, y bueno, la corriente por otro lado siempre tiene que ser de un orden importante, porque también está visto de que si uno pone el plasma, pone todo, pero no pone suficiente corriente, la cosa no funciona. Hay un montón pero más bien densidad de corriente. Sí, densidad de corriente. Sí. Hay un aspecto que me parece importante de mencionar, que es el sputtering previo. Y si es un sputtering previo con hidrógeno, por ejemplo, que es bueno, un elemento esencialmente reductor, termina por limpiar profundamente la superficie, sobre la cual después las reacciones aparentemente son mucho más rápidas, son mucho más eficientes, independientemente de cuál sea el mecanismo, si son los elementos neutros, son los iones o lo que sea. Pero ese sputtering previo, que yo no tengo claro que esté muy cuantificado en cuanto al potencial, en cuanto al tiempo, en cuanto a la temperatura, en cuanto a la presión. Hay cosas ahí que todavía me parece que hace falta precisar mucho más, pero bueno, empíricamente se lo maneja. Bueno, vamos de a poco llegando al final. Tengo una pregunta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si es que ustedes trabajan, sus clientes son del país mayoritario totalmente, o si también han trabajado de alguna forma para otros países de la región, o han trabajado, por ejemplo, en capacitación y no solo en servicios. Te comento, algunas veces nos han preguntado si nosotros exportamos. La primera respuesta es no exportamos, nuestros equipos están anclados ahí en San Martín. Pero como producimos servicios para algunas empresas que sí fabrican bienes de capital exportables, que se están exportando al mundo, podemos decir que exportamos servicios. Es una forma indirecta de hacerlo. Pero lo hemos hecho para compresores de gas, que están funcionando en medio mundo, literalmente, y hoy lo hacemos también para otra compañía productora la principal productora de compresores de gas de Argentina, que también está exportando. O
O sea que ese es nuestro contacto. En algún momento incursionamos hace años con exportaciones a Chile y a Perú, pero fue muy puntual y muy complicado. Y realmente para una pyme o microempresa como nosotros, exportar en forma directa es algo muy difícil, sobre todo en nuestro querido país, que hay que tener toda una parafernalia administrativa que no tenemos. Bueno, y le quisiera pedir a los dos un comentario sobre cómo ven en el próximo tiempo, justo una pregunta ideal para este año, pero bueno, ¿cómo ven, por un lado, la evolución del mercado respecto a la ingeniería de superficies y cómo se ven ustedes? Si piensan ampliar a otro tratamiento o por ahora aguantar con los que tienen o terminar de retocar algunos de los que tienen. ¿Cómo ven un poco el futuro de Ionari y del mercado? ¿Me permitís, Esteban, un comentario? Sí. Sí, tranquilamente. Mira, yo creo que siendo genérico, las tecnologías de plasma tienen un enorme futuro. No solo en el mundo, sino acá. Porque, bueno, vamos hacia una industria, aunque nosotros todavía no lo veamos o no nos demos cuenta, hacia una industria cada vez que exige más calidad, que va a exigir más calidad, menos consumo de energía, seguridad ambiental, condiciones de trabajo óptimas, y podíamos seguir agregando. ¿Por qué las tecnologías de plasma? Bueno, porque responden a todo eso y porque, vuelvo al comentario que hice al principio, lo principal es el capital humano. Lo principal es el capital, ni siquiera financiero, porque si el capital humano está y los proyectos están, siempre va a haber quien quiera poner la plata. Nosotros felizmente no, o por no sé qué razón, nunca tuvimos esa necesidad, salvo un hecho puntual al comienzo, que fue un crédito de ciencia y técnica. Pero la plata va a estar y las necesidades también. La industria, como ustedes saben, va haciendo cada vez las cosas más livianas, con más conocimiento. El otro día lo pensaba, a principios del siglo XX, lo importante fueron los nuevos materiales que eran los aceros. Fíjense de qué estamos hablando, hace un siglo. Los aceros, después las aleaciones de aluminio, las aleaciones de circonio y todo ese tipo de cosas. Y en los procesos, que es de lo que hablamos, se manejaba la industria química, o sea que estábamos a nivel del átomo. Esto fue hasta el año 50 más o menos. A partir de ahí empezó la electrónica, o sea que de átomos pasamos a manejar electrones. Y toda la industria está determinada por la electrónica. Pero hoy ya la electrónica va quedando, ya está siendo superada. Está la fotónica, la optoelectrónica que está haciendo, los electrones son 1800 veces más livianitos que los átomos, ¿no? Y bueno, ahí este es el camino que vamos siguiendo. Ya los elementos de la alta electrónica se producen no con electrones, sino con fotones y posiblemente ya también con rayos X, más chiquitos que los fotones. O sea, esta es una tendencia que parece fantasía, pero ha ocurrido en el último siglo y está para quedarse. Nosotros no hemos participado en esto, pero tenemos la chance de que a través del plasma, que es una cosa muy intermedia, podemos todavía tener enganche en este tren. Nos podemos subir o lo podemos dejar pasar. La oportunidad pasa una sola vez. Está en lo que sigue. No, yo ya no me puedo subir, son ustedes. En cuanto al futuro de Ionar, me reservo la opinión. Sí, no hay más que agregar. Son tiempos de ahora, son tiempos de aguante, digamos. O sea, inversiones a corto plazo imposible pensar, hasta que no se define un panorama de qué es lo que se quiere hacer en el país. Lamentablemente, hace 30 años que estamos con Ionar y hace 30 años que no vemos ese modelo, porque siempre vemos los vaivenes permanentes que hemos tenido a lo largo de la historia. Como dice Amado, el mercado va a seguir existiendo, pero no sabemos el tamaño del mercado.
También está concretamente ahora, con todo este tema de la pandemia y la crisis económica, los jugadores del mercado van a ser menos, porque va a haber mucha gente que va a quedar en el camino. Con lo cual, empresas como nosotros, que es una empresa sana, sin deuda, digamos, quizás podamos sobrevivir a todo esto y quedar bien parados a un futuro mejor desde el punto de vista de producción. Yo te voy a ser sincero, en estos días hay varios clientes que han venido acá y que me han manifestado que están tapados de trabajo. Lo que no sabemos es si eso es bueno o malo, porque en realidad muchos me manifiestan de que no pueden ajustar costos y hay costos irreales. Hoy con la volatilidad del dólar, hay un mismo producto lo puedes conseguir de un valor al doble, o sea, depende de quién tome qué dólar. Entonces está muy inestable el tema, pero va a haber mucho trabajo porque lamentablemente con estos valores del dólar hay infinidad de cosas que se van a tener que volver a producir en el país. Algunas va a ser viable, otras no, porque lamentablemente hay una gran cantidad de componentes que siguen siendo importados. Pero bueno, lo que se nota ahora es que actividad va a haber, ahora no sabemos cuál va a ser el resultado de esa mayor actividad. Pero igualmente, nosotros con el equipamiento que tenemos hoy estamos a un 50% de nuestra capacidad operativa, con lo cual digamos, tenemos gran cantidad de posibilidades de aumentar nuestra productividad. Y el tema es, bueno, como decía Mauro, ¿no? El futuro también depende, como él tanto hablaba del capital humano, eso es lamentablemente lo que, si uno ve a futuro, no lo ve con mucha posibilidad de poder tener, digamos, disponible gente que siga nuestro camino en la empresa. Es un tema real, ¿no? Bueno, hay que esperar, hay que aguantar que pase este año. Bueno, Amado, te doy la palabra para finalizar. Un comentario final. Desde ya agradecer muchísimo este rato fantástico que hemos pasado y agradecer que este tipo de encuentros se produzcan. Yo creo que la industria que viene va a necesitar absolutamente tener un vínculo eficiente con la universidad, con la academia, con los centros de investigación. Y la única manera que veo de mantenerlo es que la gente que se forma vaya a ser industrial, vaya a ser empresario y vuelva porque tiene problemas que no puede resolver. Este camino es el que han seguido los americanos y muchos en Europa, porque ¿qué? La universidad no se separa, se integra, y entonces aprenden los dos. Es la única manera de aprender. Las dos realidades son absolutamente fundamentales, y la única manera de sostenerlas es un vínculo realmente eficiente. Y eso lo hace la gente. No lo hacen los equipos, ni el capital, ni lo hace la gente, que está en un lado y está en otro y se necesita mutuamente. Por lo tanto, Sonia, te felicito realmente por este emprendimiento que estás llevando adelante y que debería ser de ejemplo de muchos otros. Muchísimas gracias a todos. Un placer de haber participado. Bueno, realmente un placer para nosotros. Amado es un gran amigo mío, es la persona con el espíritu más joven y optimista que conozco. Y bueno, trabajamos muy bien juntos, hemos aprendido mucho todo este tiempo y lo seguimos haciendo. Y como dijo Francisco al comienzo, tenemos mucho que aprender y los más jóvenes también. Así que, chicos, gracias a todos por estar, por haberse quedado, a pesar de que estamos con muchas cosas. Les pido que pongan video para tomar la foto final. Y bueno, cualquiera que necesite contactarse con Leonar, me pide a mí el mail de Amado, de Esteban, y con gusto se los alcanzo. Muchas gracias a todos por venir, valió la pena. Gracias. Sí, Gracias a ustedes. Quedamos a disposición de cualquiera que necesite cualquier tipo de consulta, ¿no? Exactamente. Bueno, adiós a todos, buen fin de semana, los que no los veo mañana todavía. Chau, chau. Chao, hasta pronto. Gracias, un gusto. Hasta luego. Muy bien, sí. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Queremos vernos pronto, físicamente.